Bueno, y AMLO diciendo que no hay narco en México. Hace poquito le contesta a Blinken diciendo que aquí estamos casi, creo que no pasa nada, estamos en los abrazos y no balazos y no hay narco. Entonces, aquí es bien importante resaltar esto, lo del niño soldado. ¿Por qué? Porque a raíz de que las escuelas cierran, hay menos educación en México, tal, y aparte una cultura política, yo lo digo de Pigmeo Ibarra, pero pudiera haber sido de alguien más, pero pues haciendo narcoseries, glorificando al narcotraficante. Niños hacen piñatas del Chapo, se visten en Halloween de los narcotraficantes y los papás están aplaudiendo. Digo, acabamos de ver al futbolista hace unos meses subiendo un video de la piñata y luego pidiendo perdón de que no era así. No, pues sí era. Sí, es así. Estaba la piñata hecha del narcotraficante, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es, los niños están siendo reclutados por el narcotráfico y a ellos les está gustando de cierta forma porque les están robando la infancia. El otro día había un video de Rusia en donde los niños estaban cargando unos rifles y tal porque el gobierno ruso lo estaba presumiendo. Yo decía, no estamos lejos de eso, está pasando aquí, nada más que nadie lo está grabando. O lo están haciendo escondidas. Nada más que ya de perdido Rusia sí lo asume, lo acepta, está entrenando a sus niños para llevarlos a la milicia. Bueno, por eso ya sería un descaro aquí, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un problema que el primer problema es que no se reconoce. No se reconoce y estamos entre la espada y la pared porque de 30,000 a 400,000 niños están siendo reclutados por narcotráfico. Eso es una cifra que te da escalofríos porque es el futuro de México. Es el futuro de México. Entonces, ¿abro conversación con esto? Sí, mira, yo por muchos años trabajé en barrios tomados por el crimen organizado y cuando estás ahí te das cuenta que eso es bastante normal, porque el trabajo en el narco se convierte en eso, en un trabajo. Y no es tampoco un condicionante que vayas a ir a matar o no, es simplemente una cuestión de alternativa para la vida de niños y niñas que lamentablemente ni siquiera en su contexto pueden ver más allá. O sea, no, esto de ir a la escuela es muy avanzado, pensarlo. Esto de tener una oportunidad de beca, quizá emplearte con las pocas capacidades que tengas, es muy avanzado, porque en realidad la normalidad es que tú termines estando ahí. Si vemos el caso de Sinaloa como estado, cuando tú vas a Sinaloa, quien haya ido, llegas, te sientas. Y claro que da morbo y da curiosidad aquí cómo funciona el tema del narco y la gran mayoría te dice, todos aquí tenemos un primo, una tía, alguien familiar. Alguien que se dedica al narcotráfico y no es malo, o sea, no es moralmente malo, no es negativo, porque también tenemos el imaginario de que solamente estando en el narco se toman armas. Yo les pongo el caso de la milicia. La milicia mexicana hoy está conformada de gente que tampoco tuvo alternativa, que en la pobreza tuvo que elegir ser militar, porque no había otra manera de salir adelante en una casa. Entonces, poniendo ese contexto, lo que tenemos en realidad en el fondo y de raíz es un país con muchas desigualdades no resueltas, y la gente tiene que sobrevivir. Y si eso significa para un niño emplearse en el narcotráfico, pues eso va a ser. Entonces, si bien es cierto que la mirada de esta apología del delito, ¿no? la mirada del narcocorrido y de las buchonas es bastante atractiva, tampoco podemos criminalizar a los medios de comunicación. A mí me parece que al final de cuentas es porque, o sea, es una expresión porque así se vive, porque no hay otra manera de vivir. Entonces, al menos esa es mi experiencia trabajando en esos barrios. Es normal, no es inmoral, tiene incluso una vía de resolución de problemas personales o familiares, pero que sin duda cuando tú haces la mirada más en contexto, dices, bueno, es que el problema no es ni siquiera las decisiones de esos niños y niñas, el problema es la circunstancia que bueno, y que el gobierno no está haciendo nada, sino que al contrario, ¿no? Sí, porque hasta parece que incentiva, porque pues hay impunidad, no hay educación. No hay educación, decíamos hace un rato, no hay escuela, no hay salud mental, no hay... Y ganan 30,000 pesos al mes. Entonces, mira, alguna vez un empresario pues al que le va bien. Al que le va bien. Me preguntó, porque yo también vengo de un contexto de pobreza, y alguna vez un empresario me decía, ¿en qué momento tú decidiste
ser una mujer educada en lugar de otras cosas. Porque al final de cuentas ¿Así te son opciones. preguntó? Sí, así. Porque tenía curiosidad, Sí, ¿no? sí. Entonces yo le decía, en el momento en que yo descubrí que soy muy cobarde para accionar un arma o para, ¿sabes? O para estar escondiéndome. No, de verdad, o sea, son decisiones por sobrevivencia, cuando las ves así. ¿Por qué? Porque no tienes un contexto que te esté diciendo o que te dé incentivos, porque si a la larga tú dices, en perspectiva, ¿cuántos años estudia una persona para más o menos ganarse una oportunidad? ¿10 años? Sí. Más o menos, para tener maestrías al menos para defenderte, con muchos sacrificios, con muchos, ¿no? Y la inmediatez del dinero que te da el narcotráfico, del dinero, así lo pongo, dinero, sí, ningún trabajo compite con eso. Ningún trabajo, nada. ¿Estás de acuerdo? Nada. Por más que digas, quiero ser cajera en el... Ay, voy a decir marcas como siempre. Por más que quieras... De ahí. Quiero decir algo, o sea, porque parece que ahora vamos a decir, váyanse para allá, que la vida es fácil. Bueno, pero es importante No, definitivamente lo que sucede es que la toma de decisión parece como que, el dinero. Sí, pero la expectativa de vida es muy corta y ¿por qué dices, tienes 12 años, o yo no sé, vas a vivir 4 nada más hasta los 16? ¿Por qué no hay esta decisión de, pero es que prefiero vivir una larga vida? Eso me preocupa a mí. Sí, claro. Ahí va. Es que yo creo que vivimos en un país que tampoco provoca sueños. Ándale. Ese es el punto. Eso es básico. La escuela te da el 2 más 2, te da muchas cosas, pero la escuela así como está. Si quiero llegar a que sí hay, van a decir, si hay educación, ¿cómo no? Son 4 horas, 5 horas que van los niños a aprender estas cosas y tal vez algunos golpes por ahí. Sí. Y creo que la escuela, la educación te debe provocar sueños y te debe provocar aspiración. Sí. Y ahorita estamos en un país donde los aspiracionistas, no existe esa palabra para empezar, los aspiracionistas son mal vistos, y entonces es más bien en un país acostumbrado a vivir al día, además, ¿no? Gratificación instantánea. No aspiras a vivir una larga vida, no aspiras a cosas básicas como eso. Y es que también te voy a decir, la mera verdad es que cuando eres niño y niña tampoco dimensionas muchas cosas. A menos que, otra vez, a menos que tengas un contexto diferente. Sí. Porque sueños. Porque yo le decía, pues yo me descubrí muy cobarde para muchas cosas, pero también descubrí que tenía, por ejemplo, 2 abuelas que habían sacado adelante a sus hijos e hijas solas, en soledad, ¿no? O sea, una separada y la otra viuda, y después mi madre. Entonces, cuando sí tienes esos factores, puedes tomar decisiones en función de, no importa qué tal, claro, pero cuando no tienes esos factores, para un niño, pues es como, híjole, pues sí, está complicado, voy a tener que tener dificultades, pero al menos voy a garantizar la comida. El familismo, que en México es, a la mamá le puedo llevar la tele, le puedo llevar... Sí. El 10 de mayo le regalo algo, entonces prácticamente sí hay sueños. Pero ¿cómo hay hacemos para revertir eso? Pero lo que no hay es un alcance de ver más allá, porque el contexto no te permite ver más allá. Y si tienes un gobierno ausente. Por eso es lo que quiero. A ver, Lore, tú, o sea, porque lo que dice Indira y lo que dice Sofía, creo que es muy importante partiendo de esas bases, pero no está bien. Y sí, es muy utópico decir, en un país ideal, que tengamos aspiraciones todos, ¿qué tal? Pero no estamos así. Entonces, a ver, ¿tú qué dices? Sí, para mí hay 2 factores que inciden en esto que obviamente cuando se los diga creo que van a tener resonancia. Uno es, tenemos por lo menos unos 10 años de una promoción muy intensa de la narcocultura en México. Demasiado. Desde series, novelas, música... ahora métete a TikTok, usa el hashtag MexicoCheck, se llama, y vas a ver el auge de toda la narcocultura. Y en algún momento, no sé qué pasó, que eso empezó a ser bien visto. Normalizamos tanto el crimen en México que pertenecer a una célula y que una célula del crimen reclute niños ya es como, pues es parte de la cultura mexicana. Sí. No sé en qué momento como sociedad nos dejó de asustar y de alarmar eso. Y eso provoca después que ahí haya niños, o sea, como que antes decías, adolescentes que están metidos en el narco. Bueno, ahora estamos viendo niños.
Yo vi el testimonio, un testimonio que recabó Reinserta, que saben que es esta asociación que trabaja en cárceles. Una niña de Monterrey de 12 años. Su mamá con 2 trabajos, tenía 2 trabajos y le era imposible mantener a sus hijos, entonces toma la decisión de irse a un cártel y empezar a vender droga. Por el trabajo de la venta de droga matan a la mamá delante de ella. Ella agarra coraje y entonces la reclutan a ella también para ser sicaria del narco. Y ella te dice, a mí me ponían a vender droga y a matar gente, pero a mí no me gustaba vender droga, a mí me gustaba matar gente. Porque entonces yo hacía lo mismo que me hicieron a mí y buscaba mujeres que fueran mamás para matarlas delante de sus hijos. Ay, no. Son infancias robadas. Infancias robadas, con niños que no les permitimos tener sueños, alcanzarlos mucho menos. Por eso cuando decimos que tenemos un narcoestado. Pero como con sociedad, todas sus ¿qué letras, podemos no, ni hacer? siquiera. O sea, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Que hubiera castigo a los que infringen la ley, y por ahí. Es que creo que esa es la gran limitante de la humanidad. O sea, tú vives en un país de leyes y las ves que las llevan a cabo y que va a haber castigo para el que infringe la ley, y entonces desde chico tus papás te enseñan, tú le enseñas a tus hijos, tú le enseñas a tus hijos, pero ahorita ¿qué porcentaje de los crímenes se castigan en este país? Creo que hay que como el 2 o 3, ¿no? Hay que decirlo con todas sus mucho. letras. O sea, hay políticos hoy financiados por el crimen organizado. Claro. Por lo tanto, no van a ir en contra de quien les da dinero para llegar al poder, Eso ni es para el súper, ejercicio del hijos. poder. El día que esos vínculos se rompan, ya no va a existir impunidad. Y el día en que esos vínculos se rompan, esto va a dejar de ser normalizado. Porque yo insisto, ningún niño nace diciendo que quiere ser narco nada más porque sí. No, Hay exacto. una explicación social y hoy pesa la decisión en la clase política. Porque hay que decirlo con todas sus letras. Totalmente. Vivimos en un narcoestado. Entonces, ¿qué? Punto. Conclusión, que AMLO no esté diciéndole a Blinken que aquí no es que no es el país del narcotráfico, porque ¿quién quiere engañar? estamos tú lo acabas de decir, políticos, y nos vamos hasta Pues los niños. no puede recibir a las madres buscadoras, pero sí puede ir a saludar a la madre del Chapo. Totalmente. Es que se permea para todos lados. No, esto no es regional, no es nada más de un género, no es nada más de una edad. O sea, se ha ido permeando. Todos vamos en el mismo barco. Y empieza por hundirse parte del barco y se va a ir hacia todos. Totalmente. Todos compartimos el destino de este país. Conclusión, Rompan el pacto con el Lore, narcotráfico. creo que traes algo. No, es Rompan que sí. el pacto, sí. Sí, rompan el pacto patriarcal con el narco. Todos ahí de una vez. Cuando se hablan de extremos en la conversación como estado fallido, narcoestado, a mucha gente le da miedo aceptarlo, pero lo vivimos. Lo vivimos. Lo vivimos, es lo que es. México se ha convertido en eso, lastimosamente, con complicidad de mucha gente, ciudadanos y autoridades, ¿eh? No, y tenemos un presidente que defiende y un best friend al lado de Pigmeño Ibarra haciendo series. O sea, entonces, con eso tenemos para decir, no, ahorita, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar? Desde nuestra trinchera, sí, pero tenemos un gobierno que sopesa eso. No, y además tenemos un narco que es todopoderoso e impune, que además no es nada más que el niño sueñe, sino que hagan la narcoleva y que pasen y digan, necesito ahorita llevarme a, como se acuerdan, aquel autobús lleno de migrantes, ¿no? Sí. Y ¿quién puede decir que no? Esa es otra cosa. ¿Quién sí sueña con eso y quién no tiene remedio? Y yo pienso que trágico una cosa, peor la otra, ¿no?